Carlos Fuentes no fue solo el motor y relacionista público que impulsó el boom latinoamericano. Fue, ante todo, un visionario que buscó renovar el género narrativo mediante una experimentación formal absoluta. Mientras otros se quedaban en la temática agotada de la Revolución Mexicana, Fuentes se propuso la disección de la urbe moderna y la creación de un universo sintético que unificara ambas orillas del Atlántico. El concepto de novela total y la ciudad como protagonista. El eje de su ambición técnica es la novela total, obras monumentales que buscan abarcar la realidad completa de una civilización en lapsos temporales dilatados. La Ciudad de México como personaje. En la región más transparente, 1958, Fuentes desplaza a los individuos para que la capital sea la única protagonista real. Para lograr esta totalidad, utiliza una fragmentación narrativa que integra repeticiones, fragmentos ensayísticos, reflexiones políticas y disquisiciones filosóficas. Además, está el recurso del cronotopo, en obras como La muerte de Artemio Cruz, 1962, y especialmente en Terra Nostra, 1975, Fuentes explora hasta el límite la condición cronotópica, espacio-tiempo, llevando al lector por diversas geografías y épocas simultáneamente. Polifonía, el sonido de la identidad. Fuentes entendía que una cultura se define por sus voces. Su narrativa es un eje de multiperspectivismo radical donde conviven el lenguaje popular y el mítico. Por ejemplo, en la región más transparente existe una mímesis del habla. Ignora las correcciones gramaticales para capturar modismos y jergas. Un ejemplo claro es el personaje de Gabriel, con su lenguaje cotidiano de buscar chamba, frente al tono grave y poético de Hincha Cienfuegos, que representa el pasado azteca en la modernidad. Otro ejemplo es la destrucción del narrador único. En Terra Nostra, personajes como el Señor, el Peregrino, Ludovico y Celestina cuentan y actúan a la vez, ofreciendo visiones contradictorias que obligan al espectador, lector, a completar la historia. El laberinto de la psique, monólogo interior y transiciones. Fuentes utiliza procedimientos audaces para reflejar la psicología de sus personajes sin usar los signos de puntuación tradicionales. El ejemplo de Federico Robles es uno de ellos. En la región más transparente, el autor realiza pasos abruptos del diálogo al monólogo interior. Cuando el banquero Robles habla con su socio, la narración salta a su reflexión interna mediante un simple cambio de línea que comienza con minúscula, permitiendo un doble punto de vista inmediato, la justificación externa frente a la interna, intertextualidad y el efecto palimpsesto. En su madurez, la técnica de Fuentes se convierte en un palimpsesto, donde se superponen estilos de grandes monumentos literarios como la Celestina, el Quijote o el Teatro del Siglo de Oro. Existen también juegos de espejos borgianos, como los personajes cuando se desdoblan y sintetizan múltiples estereotipos históricos. Y también está la figura del señor. En un solo personaje pueden confluir Felipe II, Carlos V o incluso un dictador contemporáneo como Franco. Esta técnica sugiere que la historia de España y América es una sucesión de repeticiones donde cualquier hombre puede ser todos los hombres. La nueva novela histórica, reescribiendo el mito. Fuentes es precursor de la novela histórica posmoderna, donde no importa la verdad científica, sino cómo los hechos pudieron haber sido. Existe una mezcla de realidad y sueño, por ejemplo en Terra Nostra, donde el peregrino describe el mercado de Tlatelolco usando palabras casi exactas de las crónicas de Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo, pero insertándolas en un contexto de ficción onírica. También existe una subversión del Génesis. En Terra Nostra, al final, Fuentes reescribe el mito bíblico. Mientras en la Biblia la expulsión es una maldición de sudor, aquí la tierra es bendita y el retorno al polvo se hace sin pecado con placer, desafiando la percepción tradicional de la historia occidental. En definitiva, los recursos técnicos de Carlos Fuentes, desde la experimentación con la oralidad hasta la multiperspectividad, no son adornos, sino herramientas de una antropología poética. Su maestría le permitió transformar la historia en mito y la ciudad en un microcosmos universal, logrando que la narrativa hispánica alcanzara una modernidad técnica sin precedentes.